Hola chicos, hoy vamos a estudiar un nuevo tema. Nuestro tema de la clase del día de hoy es Samuel, profeta de Dios. Bueno, nuestra historia comienza así. ¿Recuerdan de Ana? Exacto, esa mujer que no podía tener hijos. Ana era esposa de Elcana. Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. Ana, en este caso, ella no podía tener hijos y ella se entristecía mucho, pero ella oró y oró mucho a Dios para que le pudiera conceder un hijo y le prometió de que si le daba ese hijo, ella lo iba a dedicar al Señor. Y así fue. Dios respondió a su oración y nació Samuel. Así es como le puso a ese bebé que tuvo Ana. Entonces ella vino y lo ofreció al Señor, al servicio del Señor, y lo llevó con el sacerdote Elí. Elí era el sacerdote en ese tiempo. Entonces ella lo llevó al templo para dedicarlo al Señor y se quedó a vivir allí con Elí. Mientras él crecía, Samuel oraba a Dios y él se dedicaba por 100% al Señor. Entonces Samuel iba creciendo poco a poco y se enriquecía mucho de la palabra del Señor. Él estudiaba la palabra, él oraba cada día al Señor, tenía una comunicación con Dios. Entonces Dios bendijo a Samuel y también bendijo a su familia. Entonces, como Ana lo dijo, como Ana lo prometió, Samuel, su hijo, fue dedicado al Señor. Entonces Samuel se fue a vivir con el profeta Elí para que siguiera aprendiendo más de la palabra del Señor y no se apartara de sus caminos. Pero Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro Finés. Estos hijos de Elí eran desobedientes. Ellos no hacían lo correcto. Ellos cometían pecado en el templo del Señor. Hacían cosas incorrectas. Jehová, que todo lo ve, que todo lo escucha, él se dio cuenta del pecado de estos hijos de Elí. Entonces, Jehová decidió un castigo para ellos, que fue la muerte, porque lo que hicieron era grave en el templo del Señor. Resulta de que esto Jehová ya lo sabía. Entonces vino un día en especial, que Samuel estaba durmiendo en su aposento, en su cuarto, y Elí, el sacerdote, estaba en otro. Vino, y en esos tiempos no había voz con frecuencia, dice su palabra, que quiere decir de que Dios no se comunicaba mucho con el profeta, con los profetas. Entonces, eso sorprendió mucho a Samuel y a Elí con lo que aconteció. Y lo que pasó es de que un día, en lo que Samuel estaba durmiendo en su cuarto, escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se despertó porque él ya estaba durmiendo. Se despertó alterado, viendo para todos lados, y dijo: debe ser el profeta Elí que me está llamando. Entonces se levantó y se fue corriendo y tocó la puerta del sacerdote. Y entró y le dijo: Señor, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, despertándose de su sueño, dijo: yo no te he llamado, Samuel, vuelve a dormirte. Entonces Samuel se volvió a dormir, fue a su cuarto, se puso otra vez la chamarrita y se fue a dormir. Y resulta de que más tarde volvió a escuchar la voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él se volvió a despertar y dijo: debe ser el sacerdote Elí, que esta vez sí me está llamando. Y fue a su cuarto otra vez y tocó la puerta del sacerdote y entró y le dijo: Señor, ¿para qué me has llamado? Y Elí, confundido, dijo: Samuel, yo no te he llamado, le dijo. Entonces Samuel se regresó otra vez a su cuarto. Y se volvió a dormir otra vez. Y una tercera vez, él
se despertó porque escuchó nuevamente la voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él otra vez se levantó y dijo: esta vez creo que sí me está llamando el sacerdote Elí, dijo. Entonces se levantó y fue otra vez al cuarto. Y tocó la puerta y entró y le dijo: Señor, es la tercera vez que me llamas. ¿Qué es lo que necesitas? Y el sacerdote Elí estaba confundido, pero él entendió algo. No era él el que le estaba llamando, el sacerdote Elí no era, sino que era Dios. Entonces Elí entendió esto, que era la voz del Señor que estaba llamando a Samuel. Y le dijo a Samuel, le dio unas instrucciones. Le dijo: Samuel, si escuchas otra vez la voz, responde: heme aquí que tu siervo oye. Entonces Samuel, muy obediente, fue otra vez a su cuarto, se volvió a acostar a ver si escuchaba otra vez esa voz. Y entonces, cuando se estaba empezando a quedar dormido, llamó otra vez esa voz, le dijo: Samuel, Samuel. Y entonces esa vez Samuel entendió que era Dios quien le estaba hablando. Entonces respondió lo que el sacerdote Elí le dijo: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y entonces le empezó a hablar la voz del Señor, que le dijo que él había visto el pecado de los hijos de Elí. Él había visto lo malo que habían hecho delante del Señor. Y le dijo que él tenía un castigo para los hijos de Elí, para Ofni y Finés, y que el castigo lamentablemente iba a ser la muerte, porque ellos habían cometido un gran pecado. Entonces, esa fue la voz del Señor que le dio el mensaje. Y un profeta, recordemos, en aquellos tiempos, era cuando Dios se revelaba por medio de sueños o les hablaba directamente a los siervos que hacían lo correcto, que seguían sus caminos. Y ellos interpretaban la voz que les decía el Señor. Cuando Dios les hablaba, ellos lo comunicaban al pueblo o a las demás personas. Entonces Samuel se convirtió en un profeta de Dios. Y al despertarse, vino y le comentó lo que Dios le había dicho sobre los hijos de Elí. Se lo comentó al profeta Elí. Y Elí se entristeció porque él amaba a sus hijos, pero él entendía que él no los corrigió a tiempo. Entonces, él aceptó la voluntad de Dios, aunque se puso triste. Algo muy importante que podemos aprender de toda esta historia es de que Dios mira cada cosa que hacemos y escucha cada cosa que decimos. Dios miraba a Samuel, que era un joven obediente, leía su palabra, hacía lo correcto y oraba al Señor. Era un buen siervo y por eso Dios lo escogió para que fuera un profeta. Entonces, también Dios vio a los hijos de Elí, a Ofni y a Finés. Estos hijos no eran obedientes, ellos hacían lo malo. Algunos ejemplos puede ser de que ellos desobedecieron al profeta Elí, a su padre, que ellos desobedecían a su padre. También puede ser de que mentían o que decían algunas malas palabras. Cosas así que no debemos de hacer. Nosotros no tenemos que ser como ellos. Nosotros tenemos que ser obedientes y fieles al Señor, obedientes a nuestros padres o maestros, para así que nos vaya bien en la vida. Bueno chicos, ahora vamos a repetir nuestro texto del día de hoy, que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21, que dice: Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel lo cumplía. Así nos dice estos versículos de la palabra del Señor. Y ahora vamos a repetir una vez más nuestro tema, que es Samuel, profeta de Dios. Y asimismo les dejo de tarea de que
sigamos aprendiendo más de la palabra y memoricemos el texto del día de hoy. Adiós.